Marcos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Hemos estudiado este evangelio de Marcos. Marcos es un evangelio de acción, es un evangelio en el cual nos anima no solamente a servir. Recordemos algo de Marcos, y es que fue uno de los discípulos de Bernabé, un hombre que al comienzo menguó en su carrera, su primer viaje misionero. En el segundo viaje misionero ya el apóstol Pablo no lo quiso llevar, nos dejó botados, no quiso avanzar, pero vimos el trato especial en la vida de Juan Marcos, que no solamente escribió este precioso libro, sino que también fue un instrumento precioso para el apóstol Pablo, cuando le dice: envía a Marcos, que me es útil para el ministerio. Recordemos que este libro fue escrito alrededor del año 55, 60 después de Cristo, en una época muy difícil, donde la iglesia estaba siendo perseguida, y en algunos casos vemos que aún el apóstol Pablo anima a la iglesia en este tiempo de persecución. Algunos eruditos muestran que la vida del apóstol Pablo fue sacrificada en esta época donde fue escrito este libro. Y aunque es uno de los evangelios más cortos, es un evangelio muy nutrido y es el primer evangelio escrito. Y de ahí es donde se toman muchos principios para la vida cristiana. Recordemos que fue escrito a los romanos, y esto nos debe animar a nosotros, que en esa persecución que estuvieron los hermanos, el evangelio estaba acá, siendo predicado. Pero vamos a mirar algo muy importante en esta mañana, y es acerca del divorcio. Nosotros tenemos que aprender en la vida. Y bueno, y aunque el Señor estaba hablando del matrimonio, los fariseos le estaban preguntando acerca del divorcio. Pero vamos a mirarlo. No alcanzo a tomar, o mejor, a cubrir toda la enseñanza en el día de hoy. Vamos a tomar 2 sesiones. Hoy es el primer capítulo. El próximo domingo hablaremos también de ello. Pero vamos al texto, Marcos capítulo 10, versículo 1. Marcos 10, 1. Dice la palabra del Señor: levantándose allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés nos permitió dar carta de divorcio y repudiar. Y Jesús respondió: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más 2, sino 1. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Oremos. Señor, agradecemos esta mañana que nos permite seguir a la luz de las Escrituras, porque ella no solamente nos exhorta, sino también nos enseña, nos vuelve al camino correcto, nos da luz de tu atributo, del deseo que tienes para con nosotros, de ser direccionados, enseñados, capacitados, formados conforme a Cristo. Gracias, porque su trabajo lo estás haciendo en nuestras vidas, y permítenos aprender algo más para conformarnos a tu Hijo Jesucristo. Cristo, oramos, dándote gloria a ti, que tu siervo, quien va a hablar, hable tu palabra con claridad. Dirígeme con la guianza de tu Espíritu Santo.
En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bueno, este es un tema en el cual nosotros hemos escuchado de alguna familia, de un amigo que ha pasado por esta situación. O bueno, no sé si usted haya pasado por esta situación, los que me están viendo por internet. Y de alguna manera, algunos de nosotros hemos sido afectados del divorcio, ¿sí? Pero aquí, porque es importante notar en el versículo 1, dice la palabra de Dios que levantándose allí a la región de Judea, al otro lado del Jordán, volvió a un pueblo a juntarse a él y él les enseñaba la palabra del Señor. Porque es importante ver el lugar, ¿sí? Porque recuerde que Jesucristo estaba en Capernaum, atravesó el río, o atravesó el lago de Genezaret, y llegó a esta región que se llama la región de Perea, ¿sí? ¿Y por qué es importante hablar de ello? Porque recuerde que en Perea gobernaba un rey, mejor dicho, Herodes Antipas. ¿Y quién era Herodes Antipas? Herodes Antipas había decapitado a Juan el Bautista. ¿Precisamente por qué? Por él denunciar el adulterio, ¿sí? Porque había tomado la esposa de su hermano Felipe y se había casado con ella. Y hablar de este tema era algo ardiente en este momento, ¿sí? Y ellos querían tentarle, querían ponerle una trampa, porque querían poner todo el pueblo en contra de Jesús. Estratégicos ellos. Mire lo que dice el versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Algo que ellos estaban diciendo era para tentarle. Es como cuando si alguien se acerca a usted, que él ya sabe la respuesta, pero está preguntando para catearlo. ¿Se ha escuchado usted eso? Ya saben, ya lo quieren catear a ver si usted sabe, pero ellos ya saben, no quieren aprender nada, quieren saber cuánto saben. Y eso es malo. Eso es malo. No es bíblico. Y precisamente era lo que tenían en el corazón estos fariseos. Mire lo que dice el versículo 3. Él les respondió y les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y recuerde que Jesucristo estaba en medio de una cultura en la cual ellos citaban este pasaje en Deuteronomio capítulo 24, en el versículo 1 al versículo 4. ¿Y qué dice estos versículos? Recuerden que estos versículos hablaban de que el marido podría darle carta de divorcio a una mujer o a su esposa, pero si ella se casaba con otro y el esposo moría o la abandonaba o daba carta, él no se volvía a poder casar, no se podía volver a casar con ella. Y de alguna manera el Señor les estaba diciendo: mire, la mujer no es como que usted coge algo y ya lo desecha. No, era algo muy, muy delicado. Y si un hombre hacía eso, venía juicio sobre el pueblo de Israel y venía maldición, mostrándole Dios al pueblo que la mujer no era como comprar una tierra y después abandonarla, o cuando usted baja al internet: ya me cansé, es muy lento, mandemos otro, cortemos este y mandemos. No era algo desechable. Y por eso el título del mensaje es ¿durable o desechable? Nuestro matrimonio, ¿cómo es? ¿Durable o desechable? Y bueno, y en medio de esta enseñanza acerca del divorcio, se levantaron dos corrientes teológicas. Escuche conmigo. Había una corriente teológica que era la del Shammai, un rabino que se llamaba Shammai, y este rabino decía: ¿sabe qué? No permito el divorcio por ninguna consecuencia. La persona tenía que casarse con ella y morir con ella. Pero había otra corriente de un rabino que se llamaba Hillel, y este decía: ¿sabe qué? Usted se puede divorciar con su esposa si encuentra algo de deshonra. Y si se le quemaba la comida, podía darle carta de divorcio.
Si se le quedaba sal la comida, le podía dar carta de divorcio. Si no le daba hijos, le podía dar carta de divorcio. Si le daba hijos mujeres y no le daba hijos varones, también le podía dar carta de divorcio. Qué tremendo esa cultura, ¿no? Y en esa cultura estaban peleándose a ver y querían ponerle esa trampa a Jesús, a ver por qué corriente se iba. Si se iba por la del divorcio, entonces, bueno, iba a ganar una gran cantidad de aliados. Pero si iba en contra del divorcio, entonces no solamente los rabinos, no solamente los fariseos ahí, sino los seguidores de Herodes se iban en contra de él. Recuerde que a Juan el Bautista le había costado ¿qué? Su cabeza en un plato, porque él acusó de él. Usted tomó la esposa de su hermano. Y por ello, esta mujer recuerde que hizo una fiesta, su hija bailó y pidió la cabeza de Juan el Bautista. Cuando hay un divorcio, hay muerte. Y era básicamente lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Y aunque hay algunos casos donde el divorcio es permitido para proteger la integridad de una mujer, pero siempre habrá la oportunidad de la reconciliación. Por eso es tan importante una consejería prematrimonial, para que sepan qué es el matrimonio. Porque no puedes, no, yo ya me cansé, ya de verdad me cansé, yo como que vivo mejor solo, o mejor solo. Por eso es importante mirar esos principios del matrimonio. Pero aquí el Señor les está preguntando, bueno, ¿qué les enseñó Moisés? Mire lo que dice en el versículo 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y recuerde que en la cultura judía, ellos venían, bueno, en el momento de Moisés, ellos venían de cuántos años de cautiverio. 400 años de cautiverio. De alguna manera ellos fueron ¿qué? Afectados por Egipto. Entonces, no, yo me cansé y usted sabe que el pueblo de Egipto era un pueblo promiscuo. De hecho veían a sus primogénitos como el mismo Dios, ¿sí? Entonces, si usted no me da un primogénito, entonces usted no es digna de que sea mi esposa. Y utilizaban mucho de ello. Pero aquí en le estaba hablando el Señor, mire lo que dice en el versículo 5. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Por qué el Señor Jesucristo le estaba diciendo por la dureza de vuestro corazón? Y es que el matrimonio no es algo desechable. El matrimonio es algo permanente. Por eso, una persona cuando va a tomar esta decisión de casarse, debe pensarlo muy bien. Porque ahorita los matrimonios están basados en un amor lujurioso, en un amor por conveniencia, en un amor que puede satisfacer mis deseos egoístas. Pero ¿cuál será el verdadero amor bíblico? Y usted y yo lo sabemos, el amor que ágape, un amor incondicional. Sobre ese fundamento debe estar basado el matrimonio. Sé que tengo mucho que hablar en esta mañana acerca de ello, pero tenemos que mirar las bases y por qué lado Jesucristo iba a mostrarles a ellos cuál era el diseño original del matrimonio. Mire lo que dice el versículo 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Jesucristo dijo mire, este mandato se lo dio Moisés por la dureza de su corazón, pero quiero que vayamos al diseño original, quiero que vayamos al principio de la creación, ¿sí? El versículo 7 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cuando uno ve en el griego la palabra unirá, y es la palabra proscolao, donde sacan la palabra cola.
para pegar, ¿sí? Antiguamente no era el colbón, sino la cola, ¿sí? Y se preparaba con, mi abuelo que era carpintero, la preparaba con pata, mano de res y hacía un poco de prepararla. Bueno, yo no sé cómo eran otras culturas, pero así la preparaban. Y eso quedaba tan adherido que cuando uno intentaba romper la pieza, se rompía la pieza por el otro lado. De hecho, ahorita hay un pegamento, no quiero decir el nombre para no hacerle publicidad, pero realmente uno intenta zafar esas dos pegas de madera y sabe que se rompe por otro lado, no se zafa de ahí. Y eso es lo que está mostrando aquí, que la unión es un adherente tan profundo que ningún hombre puede separarlo. Mira lo que dice el verso 8. Y los dos eran una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Y en la carpintería yo puedo notar que cuando yo hago una pega, yo ya no la llamo, aunque es diferente de madera, bueno, la misma madera, pero diferente trozo, ya no la llamo yo diferentes pegas, sino yo la llamo una pega o una tabla. Y así es. Dios establece que una sola por el pegamento de Dios. Pegamento de Dios. Dice el verso 10, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y cuando uno ve este pasaje, y hay un versículo en Malaquías que lo veremos más adelante, Malaquías capítulo 2, versículo 15, y lo miraremos a profundidad más. Y es que Dios odia, hermanos, el divorcio. ¿Sabes qué dice? En el 15, en la segunda parte, dice: Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa de su juventud. No es un contrato sexual temporal, como mucha gente lo dice. No, es algo que Dios unió. Algo que Dios unió. Y aquí puedo notar en el versículo 10, míralo conmigo. Los discípulos se van a la casa y le dicen: bueno, queremos hacer otra pregunta. Nuevamente. No la diferente, sino la misma. Y él le dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y aunque sé que estoy pisando un terreno muy delicado, porque habrán personas que hayan abandonado a su esposa y ahora tengan su otra esposa, sus hijos, por desconocimiento bíblico. Dios dice, la palabra de Dios enseña que Dios nos hace nuevas criaturas. Y cuando el apóstol Pablo llama a la carta a los Corintios en el capítulo 7, hablando del matrimonio, dice que el que llegó al Señor quédese como está. ¿Sí? Pero sabemos que la transformación la viene haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida y a ir corrigiendo en nuestra vida. Y en el verso 12 dice: si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y esto que está mostrándonos a nosotros, no el pecado imperdonable como mucha gente lo quiere ver, sino la seriedad del matrimonio. Por eso cuando alguien me pide una consejería prematrimonial, en el caso ahorita de una consejería matrimonial, hay que tocar esos pasajes con mucha diligencia, porque el matrimonio no es algo desechable. Tenemos que hablarlo de una forma muy honesta y bíblica. Yo quiero que vaya conmigo a Génesis, porque quiero que vayamos al inicio donde el Señor nos lleva. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Del versículo 18 en adelante, Génesis capítulo 2, del 18 en adelante, nos muestra principios muy fundamentales sobre nuestra vida matrimonial. Tristemente, hoy los hogares promedio, ¿cuánto duran? Meses.
meses, ¿no? Y uno dice, uy, qué tremendo. Y vuelven a intentarlo, no funcionó, vuelven a intentarlo. Hasta que lleguen a viejitos y se queden solos. Pero dice, mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varón, porque el varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Adán estaba ahí mirando, poniéndole nombres. Este va a ser el cabrito con la cabrita. Este va a ser el elefante con la elefantita. Este va a ser el caballo con la yeguita. Y así empezó a colocarle nombre. Y bueno, y él dice que no se halló para él. Yo me imagino, ¿no? Mirando a su alrededor, pero la primera anestesia fue realizada por el Señor. La primera cirugía de costado abierto fue por el Señor. Qué tremendo. Él pudo haber hecho la mujer de nuevamente tierra, ¿sí o no? Haber cogido allá y haber formado. Pero la obra creativa de Dios se vio completa en la mujer, creándola del costado del hombre. ¿Y eso qué nos muestra simbólicamente? Que somos ¿qué? Una sola carne. Una sola carne. Y esto, bueno, que hay muchas personas que muestran que la mujer no fue tomada de los pies para patearla, de las manos, y aunque no me parece como una ilustración muy buena, pero es verdad. Es una ilustración debajo del corazón para amarla, para cuidarla, para protegerla. Y es una demostración de amor, de unidad, de compromiso. Si usted está casado o planea casarse, ¿está usted dispuesto a guardar su compromiso que hace? Que dos sean uno. La meta del matrimonio debería ser más que una amistad, debería ser ¿qué? Una unidad. La unidad en el hogar. La unidad en el matrimonio. El matrimonio es un regalo, hermanos. ¿Recuerdan lo que dice Proverbios? Que el que haya esposa haya bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Sabe qué dice en otra versión? El que haya esposa es porque Dios está contento con él. Es un regalo de parte del Señor. Es un regalo. Todos fuimos creados perfectamente para complementarse entre sí. O sea, el hecho de que usted tenga a su esposo es que él sea su complemento. Que usted tenga a su esposa es que ella sea su complemento. Nos complementamos mutuamente. ¿Para qué? Para ser uno. Uno. Por eso no es bueno que el hombre esté solo, porque se está yendo su complemento. En el ministerio, en el hogar, en la familia es muy importante que los dos estén juntos, ¿sí? Porque se complementan mutuamente. El matrimonio no fue diseñado para una conveniencia solamente, o no fue hecho para una conveniencia, para que me sirva a mí y ahí me ilustre los zapatos, no.
tampoco lo originó la cultura, fue instituido por Dios. Y cuenta con unos 3 aspectos básicos que tenemos que tocar. Sé que hay mucho tema para ello, pero es algo importante esos 3 temas básicos que usted tiene que tener en un matrimonio. Recuerde que estamos hablando de un matrimonio desechable, uno que perdura, que avanza, que crece, ¿sí? Y primero debemos recordar que el hombre a dejar su padre y a su madre, ¿sí?, en un acto público, se compromete a su esposa. Públicamente le está diciendo, ¿sabe qué? Mamita, papito, gracias por todo ello, pero ahora me debo a mi esposa. A mi esposa. Mucha gente dice, no, pero es que mi hijito, usted primero conoció a su mamá y después el resto. Sí, conoció a su mamá primero, pero ¿qué? Dejará a su padre y a su madre. Y empiezan ellos a tener una comunión íntima, profunda en el matrimonio. ¿Por qué? Porque se están, ¿qué? Complementando. No hay complemento usted con sus hijos. No hay complemento usted con su mamá, con su papá, con su tío, nada. El complemento perfecto que Dios estableció es su esposa con su esposo. Principio fundamental, ¿cierto? Que tenemos que tener en cuenta. 2. El hombre y la mujer se unen para complementar esa responsabilidad y bienestar del uno al otro y amarse mutuamente, independientemente de las circunstancias, porque ahorita lo miraremos más en detalle. No es que si tengo, o cuando no tengo, o cuando estoy alentado o cuando estoy enfermo. Nos debemos uno al otro y tenemos que cumplir nuestras responsabilidades mutuas. ¿De qué? De bienestar y de amor mutuo. Y 3, ambos llegan a ser una sola carne, en intimidad, en compromiso, en unión sexual, que está reservada solo para el matrimonio. Y esto es necesario hablar, hermanos, que nosotros tenemos que tener intimidad y compromiso en todas las áreas. No es que su esposa se va a negar a su esposo, no. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Para que no os tiente, ¿qué? Satanás. Si quiere tener un tiempo de oración, listo, pero después vuélvase a juntar con su esposa. Necesitamos, ¿qué? Intimidad. Bien. Y esto está reservado solamente dentro de los parámetros del matrimonio. Los matrimonios sólidos, que hoy incluye, los matrimonios sólidos que queremos ver en nuestra vida, esto incluye en estos 3 aspectos. Primero, que Dios estableció ese matrimonio de dejar y deberse a su esposa, prometerse a su esposa, que cumplen juntos una responsabilidad y que juntos tienen intimidad y compromiso. Usted ve ahí en Génesis, en el capítulo 25, 2:25, que ellos estaban desnudos, sino que no sentían vergüenza. Hace algunos años, hace años, ¿cómo lo digo yo? Un sobrino mío fue a visitarme donde yo estaba y él tendría que unos 2 añitos y salió mi sobrino viringo corriendo y todo el mundo lo vio y él corriendo y nosotros a cogerlo y él corriendo contento. Este no le dio nada de vergüenza. ¿Por qué? Porque había inocencia. No le importaba a ellos. Y esa inocencia estaba en la vida de Adán y Eva. No habían barreras. Y aún en nuestra vida como esposos no deben haber guardados. No deben haber tapujos. Tenemos que ¿qué? Ser transparentes unos con el otro. Mi esposa que está aquí presente, ¿sabe cuáles son las luchas de su servidor? ¿Sabe? No hay que esconderle nada a la esposa, ni el esposo a la esposa. Debemos que ser
transparencia. Claro está que si el esposo es un poco inmaduro, su esposa no le va a confiar su corazón. O si no sabe recibir las cosas. Si uno es creyente y el otro no. Es algo que nosotros debemos ir buscando, la unidad, preparándonos en ese cultivo de poder que nuestro matrimonio crezca. Pero la pregunta en esta mañana, y es cómo tener un hogar estable. Yo quiero darle a ustedes 5 principios. Sé que tengo mucho más para lo que voy a cubrir el próximo domingo, pero algo que tuviéramos en cuenta para poder lograr tener un matrimonio sólido, feliz, bíblico. Y tenemos que saber qué dice la Biblia acerca de ello. ¿Qué dice la Biblia acerca de estos matrimonios sólidos, bíblicos? Porque hubieron otros bíblicos que no fueron tan sólidos. Usted los ve en la Biblia y ellos nos enseñan a nosotros qué no debemos hacer, pero también encontramos en ellos matrimonios de bendición. Que muchos de ellos fracasaron, pero corrigieron. ¿Ven? Entonces, lo que la Biblia dice acerca del matrimonio sólido. Primero, y recuerde que si usted quiere tener un matrimonio sólido y bíblico, usted tiene que cultivarlo, tiene que cuidarlo, tiene que protegerlo, tiene que invertir en ello, tiene que alimentarlo, tiene que adornarlo. Su vida matrimonial debe ser así. De hecho, que ahorita estoy dando una consejería a un matrimonio. Dice, bueno, no es el tiempo, pero se puede invertir, ¿no? Se puede ahorrar, se puede planear. Y cada uno de nosotros tiene que ir pensando en cómo edificar nuestro matrimonio. Que nuestro matrimonio sea sólido. Primero, el matrimonio fue una idea de Dios. No es una idea que nació en el lodo cósmico, como mucha gente dice. Fue una idea de Dios. El matrimonio nació en el corazón de Dios. Nunca lo olvide. Y lo veíamos ahorita, Génesis 2, 18 al 24. Porque ese es el propósito que Dios estableció en el matrimonio. Me gusta mucho porque cuando nosotros vemos este pasaje, dice que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Yo imagino a Adán cuando estaba allá y vio a Eva, se despertó de ese sueño, no se echó mano a la herida, no, sino se le olvidó el dolor. Esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Eso fue amor a primera vista. Digo, wow. ¿Cómo invierte usted en su pareja? Hace algunos días hablaba a alguien sobre la importancia de cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para cuidarla, sostenerla, proveerla. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo por la iglesia. Efesios capítulo 5, vamos allá a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, porque aquí encontramos un principio muy fundamental para cada uno de nosotros, cómo edificar o cómo podemos ver a la luz de las Escrituras qué fue lo que hizo Cristo por su iglesia. Dice versículo 28, versículo 25, Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando un esposo ve que la mujer está saliéndole manchas, entonces ¿qué compran? La concha de nácar. La concha de nácar. ¿Sí? Está bien, ¿no? Y otras cremas. ¿Sí? Y dice acá que si tuviera arruga, compra la poncho. ¿Sí? Otras cosas, ¿sí? Que empieza a trabajar. ¿Para qué? Porque quiere verla a ella
bonita. ¿Sí? Dice, y este es el trabajo del esposo. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Básicamente hace ese trabajo en nosotros. Recuerde que el trabajo de Cristo es formar el carácter de nosotros, como su esposa, como el de Él. ¿Sí? Imagínese un esposo que esté invirtiendo en la vida de su esposa, pero sea algo en contrario a lo que dice la palabra de Dios. Pues imagínense, no habrá un hogar estable. ¿Qué principios tiene que tener un hombre bíblico frente a su esposa? Hacer lo que Cristo hizo en la iglesia. Dice que se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué está dispuesto un esposo bíblico? ¿Dispuesto qué? A sacrificarse por ella. Si ese hombre no se está sacrificando por ella, no está siendo un esposo bíblico. Dice, para santificarla, habiéndola purificado con el agua, purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Perdón. Imagínense, está constantemente teniendo que un discipulado, ¿no? Cuando alguna vez una mujer, el esposo dejó la tarjeta y débito, y ella sabe la clave y ella está mirando, se fue a trabajar y está mirando. Mi amor, ¿puedo gastar algunas cositas? Se quedó aquí. Bueno, mi amor, gasta lo que necesitas. Y ella va al centro comercial y llega con paquetes así y la tarjeta en ceros. Y cuando llega el esposo, pero es un esposo bíblico, llega el esposo, mi amor, ¿y usted compró todo eso? Y es que me toca echar gasolina. No, pero la cuenta está en cero. No, pero mira los zapatos que compré. Mira el vestido y todo. Y empieza el esposo a decir, a subírsele las emociones. Pero él dice, no, como es un esposo bíblico, ¿no? El esposo es bíblico, ¿no? Y entonces ese esposo bíblico dice, bueno, creo que veo una mancha en ti. Y entonces él no la ataca a ella, sino ataca a la mancha. ¿Cuál sería la mancha? La falta de mayordomía. Mi amor, tenemos que hacer un discipulado de mayordomía. Y entonces la sienta en la silla y le dice, no, empieza a tener instrucción. Porque se sabe que he fracasado como esposo en darte un discipulado, en ello, en la mayordomía. Y entonces la culpa no es hacia ella, sino la culpa es personal. ¿Por qué? Porque no ha tenido un tiempo de discipulado con su esposa. Y así en las otras áreas. ¿Qué es lo que tiene que hacer un esposo bíblico? Él empieza a discipular a su esposa en bendición. Pero ella que estuvo dispuesta, sí, yo iré. Génesis 24, 58 nos muestra esa enorme disposición de Rebeca de aceptar este compromiso con Isaac. Y usted ve toda esta escena tan bonita en su encuentro. Es una escena de amor muy, muy preciosa. Pero ella está dispuesta a salir, a encontrarse con su futuro esposo. ¿Qué debe hacer una esposa? ¿Y qué debe hacer un esposo? Lo vemos en la escena. Dispuesto a colocar todo en las manos de Dios, para que Dios apareje todo el camino. Antes de que usted vaya a casarse, usted tiene que pasar tiempo en oración. Y tiene que pedirle mucha dirección al Señor. Y que cuando esta mujer ve eso, ¿sabe qué? Cuando una persona ve, cuando todo ha sido aparejado por Dios, cuando sabe que es un hombre de Dios, ¿sabe qué va a decir esta mujer? Amén. Por eso no se apresure. Hermanas queridas que no se han casado, no se apresuren. No se apresuren. Confíen en el Señor, que Dios aparejará todo, absolutamente todo. Dios quiere que nos entreguemos a nuestra pareja mutuamente, con un corazón limpio,
con un corazón sincero, honesto. ¿Bien? Tercero, sea romántico. Uy, ¿usted ha visto en la palabra de Dios el romance? Pues yo se lo vi. Y ahí está en Cantar de los Cantares. Y vaya conmigo a Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 9 al 10. ¿Sí? Somos poco románticos nosotros los hombres, pero tenemos que ir aprendiendo, hermanos, a ser románticos. Sino que a veces hay diferentes formas de mostrar el romance. ¿Sí? Los hermanos, Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 9. Algunos mostramos el romance con cosas, otros con palabras, otros con acciones, ¿sí? Pero aunque eso nos debería involucrar, o sea, todo, un romance debería ser todo, ¿no? Sino que hay otras que son más fuertes en nosotros, ¿sí? Mostramos el romance con protección, ¿sí? Y esa es nuestra forma. Pero mire lo que dice en el versículo 9, Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 9. Dice así: prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos y con una gargantilla en tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino de tus amores y el olor de tus ungüentos y en todas las especies aromáticas. Cuando uno huele un perfume, antiguamente, porque ya no hay, conocían las esquelas, no, aquí no, sí, las esquelas y las credenciales que uno, o cuando no había pasquela, entonces una cartica y que nosotros podamos ser románticos. ¿Es usted romántico? No, ore por un esposo romántico. Algo que me impactó también de la parte romántica está en Jeremías. Mire lo que dice. Si usted quiere ver si las serenatas son bíblicas, mírela. Jeremías 33. Jeremías 33. No, pero es que las serenatas solamente son para las mujeres. No, mire, aquí hay serenatas. Vayan conmigo, Jeremías 33, 10. Bueno, en el versículo 11, en el versículo 10 habla acerca del pueblo de Israel cuando estaba cautivo, pero que iba a volver otra vez a tiempos de gozo y de alegría. Y en el versículo 11, mírelo conmigo, Jeremías 33, 11. Mire tan bonito. Ha de oírse una voz de gozo y de alegría, voz de desposado, voz de desposada. Digan amén, hermanas. Amén. Voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas en acción de gracias a la casa de Jehová, porque volverán a traer los cautivos de la tierra al principio de Jehová. Se me fue el versículo. Espérate. Jeremías 33, 11. Jeremías 33, 11. Bueno, se los debo, hermanos. Se los debo. Se los debo. Se me pasa ese versículo. Cuarto, sea amable, no sea violento. Sea amable y no sea ¿qué? Violento. Malaquías capítulo 2, versículo 14 y 15. Cuando uno ve este versículo, hermanos, uno ve
es la fidelidad de la esposa de su juventud. Les debo ese versículo, hermano. Yo los debo porque yo lo leí. Dice así. Vamos a Malaquías capítulo 2, versículo 14. Dice el versículo: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado ante ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo de ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Dice acá: no hizo el uno habiendo él abundancia de espíritu. Dice acá: ¿y por qué uno? Porque busca una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la compañera de su juventud. Cuando uno ve este texto, es que Dios desea que la fidelidad en el matrimonio sea ¿qué? Constante, porque Dios odia el divorcio. Dios no quiere el divorcio en un hogar. Cuando una persona abandona a su esposa, Dios está diciendo: mira, tú has sido desleal con Dios. Y mire, desde el Antiguo Testamento uno lo puede notar, hermanos, que Dios aborrece el divorcio. Dios no desea el divorcio. Por eso es importante que cuando usted se vaya a casar con alguien, usted primero encuentre los principios bíblicos para realmente con quién se va a casar. Recuerde que antiguamente, o bueno, tristemente por desconocimiento bíblico, nosotros amábamos porque nos amaban. Y muchas veces un niño le decía a su mamá, la mamá le decía al niño: si tú no me obedeces, yo no te puedo amar. Y eso no deben escuchar nuestros hijos, porque es un amor que condicionado. Nosotros no debemos amar así. ¿Dios nos ama a pesar de que pequemos? Sí. Dios nos sigue ¿qué? Amando. Pero muchas veces en medio de ese amor ¿qué? Dios nos disciplina. Y eso es un acto de amor para cada uno de nosotros. Hermanos, que nuestro deseo profundo sea amar a nuestra esposa. Recuerde que aunque hayan problemas en el matrimonio, usted y yo no debemos buscar culpables, sino debemos buscar ¿qué? Soluciones. Puede ser que usted, al examinarse mutuamente, examinarse profundamente en su corazón, puede ser que usted sea el culpable de esta división o esta separación. Y ¿qué tenemos que hacer nosotros? Resolver el problema, buscar soluciones. Quiero que en esta mañana hagamos un trabajo especial, y es que cada uno de nosotros podamos reflexionar y meditar cómo está nuestro matrimonio antes de que suceda un divorcio. Que usted pueda examinar su propia vida, que todos podamos examinar nuestra propia vida frente a nuestra vida matrimonial. Se me va el tiempo, pero quiero que usted y yo podamos en esta semana estar reflexionando en este propósito que Dios tiene para el matrimonio. Oremos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por las virtudes que nos das a través de tu palabra. Permítenos tener hogares sólidos, hogares fortalecidos, para que tu gozo, paz, esté en medio de nosotros. Gracias, Dios. Gracias, porque nos has dado el privilegio de tener una esposa y servir a nuestra esposa. Ayúdanos, Dios, a mirar el diseño original antes de tomar una decisión fundamental en nuestra vida. Y es en el caso de las mujeres, los hombres, jóvenes, con quien se van a casar. Te doy gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén.